Hoy os traigo una selección de las 8 plantas de interior más resistentes a la falta de agua. Os vengo a hablar de esas plantas que si te vas de vacaciones varias semanas y no puedes regarlas, pues no te preocupes, porque cuando vuelvas, lo más posible es que estén felizmente esperándote, como si no hubiera pasado un solo día. Como siempre, os voy a decir los nombres de cada planta junto con los cuidados básicos y, por supuesto, alguna curiosidad que siempre sienta bien. Empecemos. La primera planta de la lista es la Zamioculcas zamifolia, que es esta planta de aquí, y esta es sin duda una de las plantas de interior más tolerantes a la sequía. Es curioso porque las hojas, si nos fijamos, no es que sean particularmente suculentas, pero sí que es verdad que esta plantita tiene un gran rizoma subterráneo que es el que le permite aguantar largos periodos sin ser regada, sin problema. La Zamioculcas zamifolia es la única especie de Zamioculcas que existe, es una planta que proviene de África Oriental y su nombre vulgar es planta ZZ, que son como las siglas de Zamioculcas zamifolia. Es una planta que aguanta también muy bien en espacios un poco más oscuros de la casa, donde muchas plantas no pueden estar, y esto la hace una planta perfecta para interior, básicamente. La principal variedad y más común de Zamioculcas zamifolia es esta de aquí, que es la verde, pero tenéis que saber que por fin yo he conseguido la variedad negra, la famosa Zamioculcas zamifolias Raven, que es esta de aquí, que hace un montón de tiempo que la tengo en mi wishlist y que por fin la tengo aquí en persona, en mi casa, viviendo felizmente conmigo. Y es una variedad de Zamioculcas zamifolia que tiene las hojas de un color verde tan oscuro que parece negro. O sea, literalmente, depende de cómo le da la luz, parece totalmente negro. Y es estéticamente, para mí, preciosa. Mirad la diferencia entre las dos. Es alucinante. Las dos son muy bonitas, pero sí que es verdad que esta, por el hecho de ser negra, resulta mucho más inusual estéticamente. Y esto la hace como... ¡uf! Creo que es una planta muy elegante, súper fácil de cuidar, como os digo, y realmente un must have. ¿Lo escucháis? Creo que mis vecinos se han puesto a hacer obras. Así que, bueno, voy a terminar con esta planta. ¿Qué más me queda por decir? Tiene un metabolismo CAM, eso significa que absorbe CO2 por la noche, que ya os lo comenté en ese vídeo. Y pues nada, es súper elegante, es preciosa y mirad la fantasía de esta planta, por favor. Maravillosa, me encanta. La segunda planta que he puesto en la lista son los cactus terrestres. Los cactus forman una gran familia de plantas con 1750 especies aceptadas actualmente. Todas estas normalmente se ubican mucho mejor o se suelen encontrar en exterior, a pleno sol o con mucha luz. Pero sí que es verdad que una gran cantidad de cactus se puede adaptar también a vivir en interior siempre y cuando le demos suficiente luz. Es decir, que si tenemos cactus en interior, lo más recomendable sería siempre ponerlos cerca de la ventana para que reciban bastante luz. Y de todos los tipos de cactus que hay, serían los cactus terrestres o de desierto los que toleran mejor la falta de agua. Es decir, esos cactus que crecen naturalmente en el suelo. Por lo que si buscamos una planta que esté allí en el top, una planta de interior que esté en el top a la hora de aguantar la falta de agua, un cactus terrestre será posiblemente de las mejores opciones, sin duda. Ya os aseguro que si tenéis algún cactus en casa y os queréis ir 3 semanas de vacaciones a Francia, a París, venga, París es muy bonito, pues no os preocupéis si no podéis regar estas plantas porque 3 semanas las aguantan sin problema, sin agua, sin problema. Vamos, no hay ningún problema. Ya os digo, pueden aguantar perfectamente meses, sobre todo en invierno, que es cuando se paran y detienen su crecimiento. Yo estos no los riego prácticamente nunca en invierno. Así que es verdad que yo los tengo fuera, la gran mayoría de cactus, porque personalmente creo que los cactus crecen mejor en exterior por el tema de la luz que os he comentado, ¿no? Pero si lo tenéis dentro y está bien adaptado y tal, puede llegar a vivir muchísimo tiempo sin apenas agua y es sorprendente lo poco que te pide. El que sí que tengo dentro, por ejemplo, es este Cereus, es el cactus ordenador, uno de los más típicos. O, por ejemplo, otro que también tengo dentro de casa siempre, sería este pequeño injerto de 2 cactus, que, bueno, lo tengo también desde hace, bueno, no tanto como el Cereus, pero ya debe hacer varios meses que está conmigo dentro de casa y me está aguantando bastante bien. Con los cactus es importantísimo, sobre todo si los tenemos en interior, dejar secar el sustrato súper bien entre riegos, que se seque por completo y que el sustrato sea, pues, óptimo para cactus, un sustrato también muy drenante, como ya se puede intuir por el tipo de plantas que son. Estos de aquí, por si tenéis curiosidad, son 2 mamillarias y 2 equinopsis.
Las mamillarias son como conocidas por las pequeñas flores que hacen. Este hace unas florecitas así como blanquecinas, muy cookies. Este hace unas flores, creo que son lilas, también muy bonitas. Y los Echinopsis, sobre todo este, hace unas flores blancas enormes, literalmente más grandes que el propio cactus, y son sorprendentes. Este creo que no me ha florecido aún, y por el aspecto que tiene es uno de estos cactus que solo te florece cuando se hacen muy grandes. También tengo por aquí la versión cristata de esta mamillaria, ¿veis? Que esta es como normal y esta es cristada. Bueno, fantasía. O por ejemplo aquí también tengo estas dos mamillarias tan blanquecinas. Yo de hecho sí que es verdad que si tenéis cactus en interior os recomendaría poner cactus verdes, ¿sabes? Los que son blancos suelen requerir un poco más de luz, porque obviamente es como que sus células no pueden llegar tanto a la luz por el hecho de estar tapadas. Y bueno, si tenéis cactus en el interior, yo os recomiendo que busquéis cactus de color verde. Y la próxima planta que es sorprendentemente tolerante a la falta de agua es el famoso aloe vera. El aloe vera es una planta muy suculenta que se puede cultivar tanto en interior como en exterior y que es conocido particularmente por las múltiples propiedades medicinales que se le atribuyen a la pulpa de sus hojas. Yo de aloe veras tengo varias y a mí personalmente me gusta más ponerlas en exterior a medio sol, medio sombra. Es importante saber que como los cactus, esta es una planta que si la tenemos en interior es muy importante que le demos una abundante cantidad de luz indirecta en este caso, ¿no? Y por contra, si la tenemos en exterior y le da el sol, debemos saber que se va a volver posiblemente bastante más amarilla, aunque no le pasa nada a la planta, pero se vuelve un poco más amarilla. También es verdad que si la planta está acostumbrada a estar en interior y la sacamos fuera, es posible que se queme, porque se tienen que adaptar gradualmente a los cambios para que no se quemen, ¿vale? ¿Qué más? Como os decía antes, es en la pulpa de las hojas, especialmente de las hojas de aloe vera maduras, donde se encuentran estas propiedades medicinales que tanto se buscan. Y es también en esta pulpa de sus hojas donde la planta tiene una gran reserva de agua que hace que esta sea una planta particularmente exitosa, aguantando bien la sequía. También, igual que con los cactus, sería aconsejable ponerle un sustrato con un alto drenaje, ¿vale? Aún así, esta es una planta, los aloes por norma general son plantas muy fuertes, muy resistentes y no se suelen quejar mucho. La verdad es que se adaptan muy bien. Lo más peligroso en todo caso, con el aloe vera particularmente, ya os digo, para mí es la falta de luz o el exceso de agua. El aloe vera es una de las 525 especies de aloe. Tenéis que saber que más allá del aloe vera existen otras variedades preciosas, menos comunes que el aloe vera, pero igualmente bonitas y muy fáciles de cuidar y por supuesto también muy resistentes a la sequía. Es un género que proviene de zonas secas de África y del oeste asiático. Y a pesar de que es popularmente conocido por sus hojas, también quiero destacar que sus flores son también bastante bonitas, son monas. Estas suelen ser o amarillas o naranjas, depende de la variedad de aloe vera que tengas. Y he leído que con estas también se hacen infusiones o mieles, ¿vale? O sea, que tienen como múltiples propiedades, también las flores, que es curioso. Lo único que sí que hay que tener en cuenta, y es bastante importante con el aloe vera, recordad, es que la zona verde de las hojas y la zona del gel que está como tocando a la zona verde, esta zona es bastante tóxica y es importante no consumirla nunca porque es tóxica. Y la siguiente planta de interior de la lista de hoy es la famosa, inigualable Sansevieria, que es posiblemente la planta de interior que más me gusta de todas porque lo tiene todo. Es una planta que requiere de poquísimos cuidados para ser feliz y uno de esos pocos cuidados que necesita es precisamente que no se debe regar casi nunca. Es una planta que te aguanta perfectamente semanas o meses sin agua y bueno, pues te crece lentamente, pero te va creciendo súper bonita y súper contenta. No digo que nunca se tenga que regar, porque al final todas las plantas se tienen que regar, pero sí que es una de estas plantas que te aguanta muchísimo más sin agua que la gran mayoría de plantas de interior. Entonces, es una planta también muy buena para poner en espacios menos iluminados. ¿Sabéis esas zonas de la casa donde la mayoría de plantas crecen demasiado débiles o no pueden crecer bien porque les falta luz? Pues esta planta se suele adaptar bastante bien en esos espacios, ¿vale? Entonces es una planta perfecta también en este sentido. De hecho, lo aguanta casi todo, es como que no hay casi ningún peligro para esta planta, excepto el exceso de agua. Así que es una planta sensible al exceso de agua. De hecho, tanto las sansevillas como el resto de plantas del vídeo de hoy son mucho más sensibles al exceso de agua que a su falta. Además, otro punto a favor que tienen las sansevillas es que vienen en distintas variedades. Esta que os estoy enseñando ahora es la sansevieria cilíndrica, que como veis sus hojas son cilíndricas, y la que os estaba enseñando hace un momento es la Sansevieria trifasciata.
Bueno, realmente una de las tantas variedades de Sansevieria trifasciata, que hay muchísimas. Y de hecho ya son plantas que son preciosas de por sí, pero últimamente sí que es verdad que les he encontrado estas macetas decorativas. Y bueno, yo normalmente es como que no me fijo tanto en la maceta, es como que me fijo más en la planta, pero admito que cuando juntas una planta bonita, como esa Sansevieria, con una maceta bonita, todo se vuelve maravilloso. Especialmente cuando la planta es inmortal. Esto se agradece. Y seguimos ahora con la Euphorbia lactea cristata. Esta es una planta cactiforme, es decir, una planta de que a pesar de no tener ninguna relación con los cactus, sí que tiene una apariencia muy similar a la de un cactus y de hecho unos cuidados también muy similares a los de los cactus. De euforbias existen muchísimos tipos, de hecho es un género que comprende más de 2000 especies distintas y dentro de estas 2000 especies sí que es verdad que muchas euforbias, como la poinsettia, no son suculentas, pero un gran porcentaje de euforbias sí que son suculentas, es decir, sí que retienen bastante agua en su interior y son precisamente estas euforbias suculentas las que resultan más eficientes a la hora de almacenar agua. Aún así sí que es verdad que las euforbias, por norma general, suelen preferir un poco más de agua que un cactus, ¿vale? O sea, si tenemos una euforbia y un cactus, aunque se vean iguales, las euforbias piden un poquito más de agua. Aún así, para mí, esta sigue siendo una planta muy buena, aguantando épocas de sequía, y pues por esto también la he querido meter en esta lista. Otros ejemplos de euforbias suculentas que os quiero destacar también serían, por ejemplo, la Euphorbia obesa, que es preciosa, la Euphorbia trigona, que es una planta que se suele ver también bastante en interior, o la Euphorbia ingens, que también la tengo en exterior. Allí con los cactus la tengo. Y en este caso, esta, como os he dicho, es la Euphorbia lactea cristata. Esta estética tan curiosa, por supuesto, se debe al hecho de que esto es un injerto entre dos euforbias distintas. La parte de arriba es propiamente la llamada Euphorbia láctea y la parte de abajo, por lo que yo he leído, normalmente se trata de una Euphorbia nerifolia. Aún así, la parte de abajo podría tratarse de otros tipos de Euphorbia. Es como que depende un poco de cómo se ha hecho el injerto. Pero por norma general, los injertos estos de Euphorbia láctea se hacen con Euphorbia nerifolia, ¿vale? Por si a alguien le interesa. Y bueno, tiene una estética súper rara, sobre todo la parte de arriba, la Euphorbia láctea propiamente dicho. Y bueno, si la tenemos dentro de casa, como la tengo yo, también es bastante importante ponerla en un lugar donde esté bien iluminada. Es donde va a crecer mejor. ¿Qué más? Esta planta tiene pequeños pinchitos. Tiene unos pinchos así pequeños, que si los tocas sí que te pinchan, pero que no son muy peligrosos, ¿vale? Lo que sí que resulta más peligroso de las euforbias, o sí que hay que tener más en cuenta, es el látex blanco que tienen todas las euforbias. Si por lo que sea se rompe un trocito de planta, veréis que te sale un látex blanco. Este látex es importante que si lo tocamos, no nos tocamos los ojos, ni la boca, ni nada, porque es bastante tóxico y hay que vigilar un poco con esto. Aún así, si lo que queréis es tener una planta que sea estéticamente fascinante, ahí en un rincón creciendo preciosa, esta es una opción maravillosa, porque, bueno, yo la verdad es que estas partes de aquí arriba, estos patrones, estas formas y figuras que hace como la parte de arriba, la Euphorbia lactea en sí, me parecen increíbles. Por lo que he visto en fotos, es una planta que se suele encontrar en muchas formas e incluso tonalidades de colores distintas. Mi Euphorbia lactea es como más compacta y es de estos tonos así como rojizos blanquecinos, pero por lo que he visto, ya os digo, existen formas también más anchas y como más parecidas a una cresta, que de allí viene su nombre, y además pues también vienen en muchos colores distintos. Existen de hecho Euforbias lácteas que vienen en tonalidades mucho más lilas o más verdes o más amarillas. Realmente he visto que hay bastantes colores y por supuesto pues cada una tiene su encanto. Son preciosas. Y seguimos ahora con una planta muy diferente a las otras que han salido anteriormente y esta es la Beaucarnea o pata de elefante. En este caso esta planta no tiene las hojas suculentas tampoco, pero sí que tiene esta parte del tronco, del tallo, muy suculenta. Esto sería el llamado caudex, ¿vale? Esta parte de aquí básicamente es una reserva de agua y de nutrientes y es precisamente por esto la razón por la cual esta planta puede tolerar muy bien también épocas prolongadas de sequía. En este caso, por supuesto, cuando el caudex es más grande, ¿sabes? Cuando la planta es más madura y es más grande, pues va a ser más tolerante a esta sequía. Por lo tanto, esta Beaucarnea de aquí tolera mejor la sequía que esta de aquí, ¿sabes? Porque es un poquito más grande y a su vez estas dos van a tolerar un poco peor la sequía que esta de aquí. Esta, como os digo, es una planta que se llama comúnmente pata de elefante
porque esta parte de aquí del tallo, el tronco, por el hecho de que es así tan gruesa y tan rugosa, pues se asemeja un poco a una pata de elefante. Es una planta de crecimiento lento y es procedente de México. Aún así, actualmente es fácil encontrarla en todo el mundo, básicamente. Es como que se ha ido popularizando y ya se puede encontrar en todos sitios. Es importante señalar que esta planta, en su estado natural, en su hábitat natural, en México, está cada vez más amenazada porque resulta que ciertas personas o ciertas empresas pues las quitan de su hábitat, sobre todo los ejemplares más grandes, los más maduros, los que tienen tantos años y años de crecimiento, para venderlos ilegalmente y ganar dinero. Esto evidentemente altera muy negativamente estos ecosistemas y es importante señalarlo. Si lo tenemos en casa, por ejemplo, la podemos tener tanto en interior como en exterior, ¿sabes? Porque, bueno, en interior es importante ponerla con mucha luz, como las demás plantas, pero sí que es verdad que con más luz crece más fuerte, crece más sana, crece más bonita. Y en exterior es curioso porque sus hojas muchas veces cogen tonalidades así más rojizas y son muy interesantes. Entonces esto, nada, es una planta preciosa, muy importante cuidarla tanto en nuestras casas como en sus hábitats naturales, donde por supuesto es importantísimo que estén allí, ¿vale? Porque nosotros lo que queremos es tener un trozo de naturaleza en casa, por supuesto, pero sin alterar la naturaleza real, ¿no? O sea, por supuesto. Bueno, importantísima esta planta y pasamos a la siguiente planta o al siguiente grupo de plantas que he puesto en esta lista son los cactus colgantes. Antes, hace un ratillo, os he comentado que existen muchos tipos de cactus y precisamente son los cactus terrestres, los que crecen naturalmente en tierra, los que toleran por norma general mejor la sequía. Esto es verdad, pero esto no quita que los cactus colgantes, los cactus epífitos o de jungla, que son los que crecen naturalmente encima de otras plantas, también sean, en mi opinión, plantas muy buenas aguantando la falta de agua, ¿vale? O sea, que se deben regar también muy poco. Yo, por ejemplo, este de aquí es un disocactus y lo tengo creciendo dentro de casa y lo riego una vez al mes como referencia. Realmente te pide muy poca agua también y pues creo que también deberían estar en esta lista. Los cactus de jungla, como los cactus terrestres, son cactus que te piden mucha luz, sobre todo si están en interior. Es importante también que les demos bastante luz para que crezcan más fuertes y no veréis que se quedan demasiado estrechas las ramitas y se debilitan demasiado y no es bueno. Después también, igual que con el resto de cactus, los cactus de jungla hacen unas florazas maravillosas. El disocactus, por ejemplo, por lo general hace unas flores rojas o rosas y son muy buenas, preciosas. Y bueno, para que salgan estas flores también es importante que el cactus reciba mucha cantidad de iluminación. Otro gran ejemplo de cactus epífitos serían las esclumbergeras o cactus de Navidad. Un tipo de cactus que se puede encontrar fácilmente, o es muy común encontrarlo en esta época, en la Navidad, que casi estamos, porque, bueno, pues florecen ahora, es la época en la que naturalmente florecen. Aún así sí que es verdad que ciertas variedades florecen más en Pascua, pero bueno, en muchos casos florecen ahora. Estas flores ahora mismo no están abiertas del todo, pero sí que están a punto de salir. Son flores bastante grandes y con una forma así como bastante peculiar. Y si está en esta lista es precisamente porque también aguanta muy bien la sequía. No aguanta tan bien como un cactus terrestre, pero sí que aguanta bastante bien. Por eso creo que también es importante mencionarlo. Entonces, tanto el disocactus como la esclumbergera son cactus que crecen naturalmente encima de otras plantas, es decir, son epífitas. Por lo tanto, el sustrato también es interesante que sea para plantas epífitas, igual que hacemos con las orquídeas o con las bromelias, por ejemplo. Y en cuanto a las flores y al riego, también mencionar que cuando estas plantas están en floración, sí que tienen una mayor demanda de agua, por lo que si lo que queremos es que duren estas flores un poquillo más, es importante que no dejemos secar el sustrato totalmente. O sea que cuando tiene flores tenemos que regar con más frecuencia, ¿vale? Para que no pierda las flores antes. Esto es importante. Pero durante el resto del año, cuando la planta no tiene flores y está verde, es entonces cuando no hace falta regarlo apenas y es entonces cuando la planta es tan resistente a la sequía. Y hasta aquí el cactus de Navidad. Otra planta de interior que casi nunca se tiene que regar y que es preciosa es la Kalanchoe blossfeldiana, una planta suculenta que destaca por sus flores tan bonitas y tan cookies. Esta de aquí, como podéis ver, es amarilla, tiene un montón de flores, un montón, pero también las hay en naranjas, las hay en rojo, en blancas, en violetas, en rosa y en muchos otros colores. A ver, Kalanchoes. Las Kalanchoes normalmente son plantas que se suelen ver más en exterior. Eso es la mayoría de Kalanchoes. Pero precisamente la blossfeldiana es una variedad de Kalanchoe
que es muy común encontrarla también dentro de casa. Por lo que, si lo que queréis es una planta suculenta, así con flores que no se tenga que regar casi nunca, pues esta sería una muy buena opción. Decir que Kalanchoe Kalanchoe es un género que se encuentra dentro de la familia Crassulaceae. Esta es la familia donde se encuentran un montón de suculentas y muchas de estas pueden estar en interior, ¿vale? Entonces, cualquier planta de esta familia, por lo general, siempre habrá alguna excepción, pero cualquier planta de esta familia requiere de muy poco riego. Entonces, son plantas perfectas para estas personas que no quieran regar sus plantas apenas, que siempre va bien, en verdad. O sea, tener una planta que no se tenga que regar casi nunca es súper práctico. En este caso, esta Kalanchoe se puede tener, obviamente, tanto dentro como fuera. Veréis que cuando está dentro, en interior, sus hojas son de un verde más oscuro y son un poco más grandes, mientras que fuera, si le da el sol, las hojas son como más compactas, más pequeñas, un poco más rojizas, y la estética de la planta es bastante distinta. En ambos casos te puede crecer muy bien, pero una vez más, cuando está dentro de casa, sí que crece mucho mejor cuando tiene más luz, especialmente si lo que quieres es que te haga más flores. Es también una planta que no requiere de mucho espacio para poder desarrollarse bien, o sea, en una maceta así bastante pequeña se puede hacer bonita, grande, bien, ¿no? Así que no hace falta trasplantarla, pero si la queréis trasplantar sí que le podéis poner un sustrato para suculentas también, o un sustrato universal con perlita, o cualquiera de estas mezclas más drenantes para plantas suculentas. En cuanto al riego, por supuesto, dejar secar el sustrato, sobre todo al menos la parte de arriba del sustrato. Bueno, en este caso tengo que decir que esto, por el peso que tiene, os puedo decir que no tiene nada de agua y la planta, como veis, está felizmente. Pero como os he dicho antes, si lo que queremos es que las flores duren más tiempo, sí que sería conveniente durante la floración regarla un poquillo más, que no se seque tanto el sustrato. Otra cosa positiva de la Kalanchoe blossfeldiana es que es un tipo de Kalanchoe que no crece mucho, es como bastante pequeña siempre, y esto a diferencia de otras Kalanchoes, creo que os he dado. Y esto, a diferencia de otras Kalanchoes como la Kalanchoe bearensis, de la que hablé en mi último vídeo, que ya sabéis que se puede hacer de hasta 6 metros de altura, pues hace que esta planta sea mucho más óptima para tenerla en interior, dado su tamaño así reducido y su practicidad, supongo. Es bonita, es simpática, es alegre, lo tiene todo, y además estas flores duran bastantes semanas, bastantes meses incluso, por lo que es una planta que tiene un montón de cualidades y os la recomiendo si queréis plantas de poco riego. Y hasta aquí estas 8 plantas de interior tolerantes a la... Me acabo de dar cuenta que se ve mi escoba, es de flores al menos. Bueno, al menos queda bien con el vídeo. Bueno, vuelvo a empezar. Y hasta aquí estas 8 plantas de interior tolerantes a la falta de agua. Muchas gracias por ver este vídeo una vez más. Decidme qué otra planta pondríais vosotros en este vídeo de hoy. Os voy a leer en los comentarios. Muchas gracias, nos vemos muy pronto. ¡Chao!